Hola a todos, a todas. El día de hoy estamos nuevamente en un nuevo episodio de un podcast donde estaremos hablando con Cristian Maturana, psicólogo y coach, quien nos estará hablando acerca de lo que es el liderazgo en una empresa. Antes de comenzar con este podcast, le voy a dar la bienvenida a Cristian y que te voy a pedir por favor que en los primeros minutos te puedas presentar para aquellas personas que van a escuchar este podcast. Cristian, por favor. Muchas gracias, Feña. Gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Me siento súper honrado de poder llegar a tu comunidad. Soy Cristian Maturana Bruna, psicólogo de profesión, coach, luego también en el camino de mi carrera. Soy padre de 3 niñas hermosas, casado, chileno, viviendo actualmente en el centro del país, en la quinta región. Y me toca actualmente el desafío de liderar a mi equipo, la empresa C-Coach, de la cual soy director, que ya vamos a cumplir 10 años, donde tenemos el propósito de generar crecimiento y transformación en las personas, los equipos y las organizaciones. Trabajamos a lo largo de todo Chile de forma presencial y de forma virtual en distintos países de Latinoamérica, empujando el pilar del liderazgo, porque creemos que desde ahí, cuando hay un buen ejercicio del liderazgo, se puede cambiar la realidad. De verdad, tengo la certeza, la convicción de que eso es así. Así que gracias por la invitación, Feña. Sí, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Por ahí, antes de comenzar este podcast, estábamos hablando, ¿verdad? El por qué realizar este podcast. Y ahí te estaba tocando el tema de lo que significa también el liderazgo, que en este caso, como profesor, me toca llevar a cabo en una sala de clase. Yo creo que todas las personas en algún sentido ejercemos eso. Por ejemplo, tú como padre de familia, otras personas en el trabajo, en algún otro sentido, yo creo que todos poseemos algún grado de liderazgo en el lugar donde estamos. Antes de comenzar, me gustaría que en tus propias palabras, ¿cómo definirías el concepto de liderazgo? Buenísimo. Eso aparece en mi libro. Yo tengo un libro publicado que se llama Liderazgo sin portazos. Y ahí contextualizo que hay diferentes acepciones. Por un lado, por ejemplo, una más clásica, que es muy propio de estos editoriales más pocket, más gringas, más Harvard, que se dice que el liderazgo es un conjunto de procesos que se orientan la eficiencia y el logro de resultados. Suena bonito, pero deja fuera el factor humano. Por otro lado, se habla como se asocia el liderazgo a quienes mueven masa, así como Shakira puede mover masa, Messi puede mover masa. Pero para poder ser líderes desde esa acepción tendríamos que ser figuras hiper mega reconocidas. Entonces tampoco la asocio mucho. Se asocia el liderazgo también a quienes tienen posiciones de influencia, políticos, científicos reconocidos, Steve Jobs. Lo mismo, tendríamos que ser ese personaje súper hiper reconocido como para poder desarrollarlo. Yo defino el liderazgo como un conjunto de habilidades que permiten lograr resultados extraordinarios con un grupo de personas. Cuando hablo de un conjunto de habilidades, Feña, lo primero que digo es que no es una. Es más de una. Es más de una. Y cuando hablo de habilidades, me refiero a que nos podemos habilitar en las mismas. Es decir, las podemos aprender, las podemos desarrollar. Y cuando hablamos orientado a resultados, es que este ejercicio del liderazgo no es pura pantomima, ni pose, ni ego. Es para generar un impacto, un resultado que siempre tiene que ver con otras personas. Y en el fondo, la definición siempre tiene una connotación positiva. Sí, por supuesto. Nosotros decimos que el liderazgo es un vehículo. En este vehículo tú puedes transportar a las personas desde un punto A a un punto B, o con el mismo vehículo las puedes atropellar. Y ya sabemos que en la historia hay quienes la han utilizado en este segundo caso. Ahora bien, ¿cómo tú definirías el liderazgo efectivo en el contexto de equipos profesionales? El liderazgo efectivo. Efectivo. Me encanta. Es diferente decir liderazgo como algo general a decir liderazgo efectivo. Por supuesto, porque yo puedo tener el ejercicio de mi influencia en un grupo de personas, nos podemos llevar muy bien y no por eso estar ejerciendo un liderazgo efectivo. ¿Qué es lo que lo define como liderazgo efectivo? Ojo, todo en mi línea editorial, en mis palabras, en mis conceptos. Voy a tratar de hacerlo simple.
Para que cualquier práctica, entre ellas el liderazgo, sea efectiva, necesitamos generar un efecto esperado, es decir, un resultado deseado. Por lo tanto, el liderazgo efectivo es cómo yo ocupo estas habilidades con tal de generar un resultado esperado, idealmente predecible o mejor de lo que esperábamos. Hay personas que a mí me dicen, oye, yo tengo liderazgo. Llegan porque todos los días estamos entrevistando gente que postula nuestro programa. Nosotros tenemos un programa online que se llama Academia de Liderazgo. Y hay gente que llega y dice, oye, yo tengo liderazgo. Siempre he liderado. Y luego nos cuentan que su equipo no está logrando las metas, que tienen un equipo que no está completamente comprometido, que la gente está de capa caída, que tienen mucha rotación de personal, que tienen un mal clima laboral. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿este liderazgo está siendo efectivo? Es decir, ¿está generando el efecto o resultado esperado? Por lo tanto, el liderazgo efectivo tiene que ver con eso, con generar resultados, porque además, en un mundo, llamémoslo mercantil, capitalista, lo que sea, el mercado ama a las personas que generan resultados. Por lo tanto, un líder tiene que desarrollar liderazgo efectivo, un liderazgo que genere esos resultados, ese output que el entorno espera, que el equipo espera, que la empresa espera, que la institución, que el Estado espera. De otra manera, va a pasar lo que pasa como en el fútbol. Este entrenador no genera resultados, por lo tanto, se tiene que ir. Y en relación a equipos profesionales, el liderazgo efectivo se ve en equipos profesionales y en equipos no profesionales. Ahora, por ejemplo, si tuvieras que dar un ejemplo de lo que significaría un liderazgo efectivo, ¿podrías pensar en algún ejemplo que tú me digas, mira, esto se debe dar para que este concepto se vea en el fondo? Buenísimo. Sea visible para las personas. Súper concreto y práctico. Una de las funciones más comunes, Feña, de un líder es dar instrucciones. Decirle a alguien de su equipo lo que tiene que hacer. Hay personas que me dicen, y cuando digo me lo dicen, es porque de verdad me lo dicen. Si hacemos clases siempre y están los comentarios, las preguntas, las respuestas. Se lo expliqué con pera y manzana. Le dije paso a paso lo que tenía que hacer. Y no hizo las cosas como yo esperaba. O no hizo lo que yo esperaba, hizo otra cosa. Lamentablemente ahí el ejercicio de liderazgo no fue efectivo. Porque la calidad o la condición de efectivo no se mide por tu performance, por cómo lo dijiste de claro según tú, sino que por el resultado en la otra persona. Por lo tanto, y uno ve de pronto instrucciones, mira, Jorge, te pido que vayas al pañol del sector C. Hables con Joaquín, que es el pañolero, le pidas la llave francesa y me la traes. Y la persona a lo mejor no lo hizo. Esa instrucción, ese liderazgo no fue efectivo. Y tal vez en otro contexto, otro líder, otro jefe, simplemente le hizo un gesto así como haciendo un ademán, una señal que hacía alusión a la bendita llave francesa, y la persona vino y la trajo. En el primer caso, la persona puede decir, yo fui súper claro, preciso, sí, pero no fuiste efectivo. Y en el segundo caso, con mucho menos recursos, de incluso cero recurso verbal y solo un recurso no verbal, esa indicación fue más efectiva. Ahí, por ejemplo, hay una instrucción. En reuniones de equipo, hay reuniones que duran 2 horas y los equipos terminan diciendo, esto podría haber sido un correo electrónico. Y eso lo he visto harto en la educación. Claro. Y una reunión efectiva es donde efectivamente se generó un resultado. Logramos tomar una decisión, establecer un acuerdo, generar un plan de acción. Esa reunión tuvo un resultado, tuvo un efecto que nos dejó satisfechos. Hay reuniones que duran 2-3 horas y finalmente se abren cajas de temas, y no llegamos a ningún lado. Se abrieron 15 cajas y ninguna caja logró llegar a destino. Una reunión efectiva es aquella que puede tener 1, 2, 3 temas. Comprendo. Y cada uno llega a destino. Al final del día debe haber alguna acción que te ayude a avanzar el siguiente paso hacia algo nuevo o a la completación de una actividad o a la completación, en este caso, de un objetivo. Totalmente. Así lo estoy comprendiendo. Es decir,
si nosotros hoy día tenemos una reunión, de esta reunión tienen que salir ideas que luego se ejecuten y así podemos progresar. De otra forma vamos a estar hablando, pensando y nos quedamos pensando sin tener ninguna acción que hacer al día siguiente o a las horas posteriores. Así estoy entendiendo el liderazgo, como algo que se piensa y se hace. Exactamente, porque pasan dos cosas, Feña, cuando no es así. Primero, se genera una sensación de agotamiento, frustración, claro, por parte de los equipos, incluso incredulidad de la figura de quien los lidera. Sí. Y en segundo lugar, se pierde el recurso más precioso que tenemos, que es el tiempo. Sí, el tiempo es oro, dicen. El tiempo es oro, es un recurso no renovable. Sí. Por ahí escuché hace como un mes que los años que tú tienes en realidad son los años que ya no tienes. Sí. El tiempo, el bendito tiempo es súper valioso, y cuando no nos enfocamos en generar resultados, en ser efectivos, lo perdemos. Sí, Porque otro ejemplo, vamos a tener una conversación 1 a 1 con una persona que está actuando fuera del reglamento, de forma poco ética, o que no está completamente comprometida, etcétera. Sí. Y llegamos al final de esa sesión y el acuerdo es: ok, jefe, me voy a poner las pilas. ¿Qué es eso? ¿Qué me voy a poner las pilas? Es como cuando uno le dice a un niño, pórtate bien. Yo me imagino a mi hija, la mayor, que tiene 7 años, cuando le digo pórtate bien, ¿qué se imaginará? He ido a buscarla al colegio. ¿Cómo te portaste, hija? Bien. Y la profesora viene por el lado y me dice: hoy día empujó un compañero. Claro, porque pórtate bien es muy ambiguo. Sí, es muy ambiguo. Y el me voy a poner las pilas, ahora sí me pongo la camiseta. No es algo específico, no es efectivo, es algo ambiguo. Ahí hay varios ejemplos como uno puede ver si el liderazgo está siendo efectivo o no está siendo efectivo. En el área de educación, en un colegio, a ti que te ha tocado trabajar con profesores o personas del área de dirección, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más comunes que se viven? Errores del ámbito de la educación. En el ámbito de la educación, por favor. En buen chileno dicen que en todos lados se cuecen habas. Y dicho sea de paso, casi el 30% de los participantes de nuestra Academia de Liderazgo, que ya son cerca de 1100, son del ámbito de la educación. Directores, directoras, jefas de UTP, directoras de establecimientos, jardines infantiles, etc. Y algo que yo he visto muy recurrente en el ámbito de la educación, que suele ser por buena educación, es evitar los conflictos o las conversaciones difíciles o incómodas. Es nefasto aquellos contextos donde se instala la cultura del no conversar. Un estratega muy reconocido se llamaba Peter Drucker. Él decía que lo más importante es justamente aquello de lo que no se habla. Y hay muchas creencias dando vuelta en torno a la conversación evadida, porque las conversaciones incómodas, ok, dan temor, generan ansiedad, porque hay muchos elementos en juego, pero hay muchas creencias limitantes, como por ejemplo, los conflictos son malos, si hablo voy a quedar de problemático o conflictivo o conflictiva, y si soy percibido como pesado, pesada, esto es terrible. Y es no confiar en la capacidad del otro para poder recepcionar un mensaje también, o para poder establecer una conversación que efectivamente resuelva. Eso yo lo he visto muy comúnmente en el ámbito de la educación. Por ser muy educado, por ser muy, muy buena persona. No tengo idea. Pero sí estoy convencido que el ser buena persona no va de la mano siempre con tener desarrollo personal. Claro. Porque por ser buena persona digo siempre que sí y no sé poner límites, no sé decir que no. Por ser buena persona aguanto que muchas veces me pasen a llevar o me vulneren. Por lo tanto, el desarrollo personal no siempre va de la mano con el ser buena persona. Y por ser buena persona evitamos conversaciones incómodas, conflictos, conversaciones difíciles que sí son necesarias cuando hay un tema relevante ocurriendo y que hay que conversar. De hecho, disculpa, tú mencionas esto de creencias limitantes. Y yo creo que eso hay que darle una vuelta, porque yo a veces no sé cómo interpretarlo. Si considerar a las personas que no son capaces de discutir un tema en el que yo opino muy distinto a ti,
no ser capaces de discutir por evadir un conflicto, por evitar una situación como mala onda, diciéndolo informalmente, es algo que a mí me genera un poco de ruido, porque yo me pregunto, o son muy inmaduros o son personas poco profesionales. Entonces yo no sé si abordarlo desde el área personal o profesional o una mezcla de ambas. Yo voy en la misma sintonía contigo, Feña, sin embargo, no pongo tantas expectativas, sobre todo cuando no conozco a una persona, porque me he dado cuenta de que esta frase de compórtate como adulto, como si ser adulto fuese sinónimo de virtud, es una falacia, es un error. Claro. Uh-huh. Porque los seres humanos nunca somos un producto terminado, y los adultos mienten, los adultos omiten, los adultos estafan, engañan, matan, roban. Claro. Ser adulto no es sinónimo de virtud. Sí. Por ahí alguna vez alguien me dijo, a propósito de que yo lidero un negocio, una empresa, no existen problemas de empresa, existen problemas personales que se reflejan en la empresa. Y yo creo que si transferimos acá, no existen problemas de profesionales, existen problemas personales que se transfieren a mi profesión. Por lo tanto, oye, tú debieses ser más profesional y comportarte en cuanto tal, hasta por ahí nomás, porque uno sabe que finalmente lo que más aprendió como profesional vino después de la universidad. Claro. Yo pongo la base de que el ser humano es un ser emocional. No hemos vendido el cuento de que somos seres racionales. De base somos un ser emocional. Sí. Podríamos decir que con la mayor capacidad de racionalizar que cualquier otra especie sobre el planeta. Pero de base somos seres emocionales. Por ahí se establece que el 85-90% de las decisiones que tomamos a diario son decisiones emocionales. Decidir ser papá es una decisión emocional. Con tanto estudio que dice que los adultos que tienen hijos viven más niveles de estrés que los que no lo tienen, son decisiones emocionales. La ropa que me pongo son decisiones emocionales. Que luego justificamos racionalmente para no sentir que somos unos imbéciles, pero tomamos decisiones de base emocional. Por lo tanto, cuando yo de pronto evito el contrapunto, el pensar distinto a ti, más que por falta de profesionalismo a mi juicio, es porque no experimento la seguridad psicológica suficiente para que en este contexto pueda emitir este juicio, esta opinión divergente. Y esto tiene mucho que ver con el liderazgo, porque nosotros decimos que antes de gestionar un equipo y exigirle, tenemos que conectar muy bien con el equipo. Es como la metáfora de construir un colchón emocional sobre el cual uno se sienta en la tranquilidad y en la seguridad y en la libertad de poder ser yo. Como en la familia. En buen chileno, uno con quién da más jugo, con quién más confianza siente, con los mejores amigos. Uno muestra la peor versión de uno a veces como papá, como esposo. Claro. Sí. Pero en este espacio donde experimento menos seguridad psicológica, me cuido más para no sentirme tan expuesto. Lo que yo he visto, a mí mi equipo, como estoy visible, Nico me critica a veces, oye, esto lo dijiste mal, Katia, etcétera, me dan feedback, y eso es porque hemos construido a lo largo del tiempo un espacio de seguridad psicológica que permita que esa diferencia de opinión pueda aparecer. Qué bueno que te lo digan, porque todo el tiempo eso te ayuda a crecer. O sea, lo encuentro súper positivo. A veces yo le tengo que decir a las personas que me gusta cuando alguien me dice, mira, esto no está bien. No sé, si estoy en una sala de clase y mi voz no está siendo la que corresponde, me simpatiza que alguien me diga, mira, en realidad el estudiante que estaba al final de la clase no te escuchó nada. O que, como dices tú, den el feedback, la retroalimentación de aquello que te ayuda a ser mejor. Creo que el conceptualizar el error o aquellas cosas que uno tiene que mejorar, pero lo voy a conceptualizar como el error es parte del aprendizaje. Totalmente. De hecho, son regalos. Para mí el feedback es un regalo. De hecho, nosotros hacemos encuestas de satisfacción a los participantes de nuestros programas, que nos digan qué es lo que tenemos que mejorar, que nos muestren el error, que nos muestren la brecha. Porque es como tener 50 años y un día vas al dentista. Y el dentista te revisa, te examina tus dientes y te pregunta, ¿desde qué edad usted se cepilla los dientes? Desde los 2 años. Le digo una cosa, usted lleva 48 años cepillándose mal los dientes. Si nadie te dio feedback en el camino, tú podrías repetir un error sistemático, consecutivamente, por toda tu vida. El feedback es el mecanismo vital para hacer ese ajuste y mejora. Sí. Qué bueno, qué buen
ejemplo diste ahí. Me gusta que des este tipo de ejemplos para que la gente asocie a veces conceptos que están en lo teórico y llevarlo un poco más a la práctica, pero es verdad, creo que en la medida que nosotros podemos dar esta retroalimentación a las personas, con las personas que trabajamos, va a haber un crecimiento no solamente individual para la persona, sino que un crecimiento grupal o de equipo, y que va mejorando también las confianzas en la medida que veo al otro como una persona que en realidad también me está ayudando a crecer. Totalmente. Yo lo veo tal cual, de esa forma. Por eso ahora están... disculpa, iba a decir algo. Por eso es importante la seguridad psicológica, porque cuando está esa seguridad psicológica que es confianza, yo puedo saber con qué intención viene tu feedback. Claro que sí. Por eso se dice mucho este concepto de dar hablar de forma constructiva, ¿cierto? Totalmente. Cuando se habla de eso, pienso paralelamente de que nosotros los chilenos, como que al momento de decir tú tienes que hablar de manera constructiva, es como que nuestra cultura es precisamente eso lo que nos establece como lo básico, sino más bien la otra parte, puedes decir, hablar siempre en negativo o con el fin último de que la persona sienta que está cometiendo un error, más allá de ver el error como parte del aprendizaje en el fondo, o como parte de un aprendizaje que lo va a hacer crecer. Entonces cuando lo dicen, hoy habla con un lenguaje un poco más constructivo, yo encuentro que digo, eso es innecesario, pues así deberíamos hablar. Ese debería ser en nuestro piso, lamentablemente, porque debería ser, como te digo, lo básico, lo elemental. ¿Qué rol juega la psicología, crees tú, por ejemplo, en la formación de líderes? Esto en cualquier contexto, en realidad. Porque tú comenzaste mencionando que nosotros somos seres humanos y tenemos una construcción emocional. Y creo que la psicología está muy ligado a ese concepto también. Gracias por la pregunta, Feña. En la Academia de Liderazgo nosotros tenemos un eslogan que es casi como un mantra que lo tomamos de John Maxwell. John Maxwell es la autoridad más reconocida en el mundo en temas de liderazgo, y en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo habla de la ley de la conexión. Y establece la siguiente frase: antes de pedir la mano a alguien, primero toca su corazón. Y nosotros lo traducimos que es imposible liderar a alguien con quien no conecto. Primero conecto, luego lidero. Si yo no conecto con alguien, el único mecanismo para liderarlo es tirarle el cargo encima. Oye, qué importante lo que dices, porque pienso en eso y digo, ¿cuántas personas que están en un cargo de liderazgo y este mensaje les viene, tendrían que dejar sus cargos si no están conectando con las personas? ¡Wow! Pienso eso yo, ¿no? Gol al ángulo, Peña, con esa pregunta. Golazo al ángulo. Exacto. Claro, porque si me tocara estar como líder frente a X personas, X cantidad de personas, y tú me dices eso, yo creo que debería haber un momento de reflexión para saber si es que lo que estoy haciendo es correcto o no. De otra forma, mejor me retiro en realidad. Pero vamos a exculpar a la gente, que lamentablemente es la mayoría, porque viene de una creencia más arraigada que tiene siglos. Nosotros venimos como de la cultura del líder, de la esclavitud, que tú podías comprar la vida de un otro, incluso exterminarle su vida. Eras el dueño del otro. Después pasamos a una era más agrícola, el patrón de fundo, que tú podías maltratar al otro, y todavía se ve un poquito ese arquetipo, el patrón de fundo. Por lo tanto, venimos de una herencia donde se cree que el líder tiene que mandar, el líder es el que tiene el poder, el que se impone, el que tiene la autoridad. Pero no podemos liderar en el 2025 con la caja de herramientas del siglo pasado. Y hacer ese cambio es un tremendo, tremendo desafío. Y aquí quiero conectar. Quiero unir los puntos. ¿Qué aporta la psicología? La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Y una de las dimensiones del comportamiento son las emociones. Para conectar con otro ser humano y luego poder liderarlo, tengo que poner en la ecuación las emociones del otro. Las primeras escuelas modernas de administración son el modelo científico de Taylor y Fayol.
modelo administrativo, modelo científico, y ninguno de los dos consideraba la variable humana. Piensa tú que en aquella época, inicio de los 1900, la psicología hablaba de la mente como una caja negra, salvo el psicoanálisis. Era una caja negra, no tenemos idea, solo movemos un input, una entrada y una salida, un output. Pero lo que hay ahí dentro no tenemos idea, le llamamos la caja negra, la psicología conductual o conductista. Pero ya se descubrió que dentro de esa caja negra hay procesos, hay motivación, hay emociones. Incluso eso luego se vino a conectar con la biología y con la química, que las emociones se experimentan en el cuerpo, que cuando tenemos miedo liberamos cortisol, adrenalina, etc. Se comienzan a unir los puntos. Pero volviendo a la esencia de la pregunta, un líder cuando tiene conciencia de los aspectos psicológicos, es decir, de las emociones de su equipo, es un líder que sí o sí va a conectar mejor con su equipo. Va a entender que un trabajador o trabajadora motivado va a rendir mucho mejor en su puesto de trabajo. Va a entender que hoy, hace 15 años por lo menos, se vienen validando investigaciones que hablan de felicidad laboral. ¿Qué osado le parecería a alguien? Que mientras más feliz esté un trabajador en su trabajo, mejor va a rendir. El principal predictor de felicidad laboral es tener un buen amigo en tu lugar de trabajo. Cuando tú incorporas estos elementos que tienen que ver con la psicología humana, entiendes que el líder que incorpora estas variables psicológicas es un líder que es capaz de empujar mayores niveles de compromiso y motivación en sus equipos. Y los equipos más motivados rinden al menos un 30 o un 40% más que un equipo que no lo está. ¿Cuáles son los errores más comunes que los líderes, por ejemplo, cometen al momento de gestionar objetivos, actividades? Mira, yo intuía que me podía hacer esta pregunta. Hice una lista, mira, te la voy a nombrar. Ya, dale. No cumplir con su palabra, reprender en público, liderar a puertas cerradas, es decir, desde la distancia, desaparecer en las crisis, hacer ghosting, no enfocarse en el crecimiento propio, no saber gestionar el ego, imponerse a la fuerza, marcar autoritarismo, no delegar, no hacer reuniones con el equipo, evitar los conflictos, no gestionar sus emociones ni las de su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que están escuchando esto, yo creo que a quien le viene este mensaje van a estar pensando en aquella persona que lidera. Y el que lidera va a estar dándole una vuelta, obviamente, a cada una de las cosas que mencionas. Sí, es como hacerse un checklist con esto. Sí, yo creo que una de las críticas acá es que yo lo veo mucho desde un modelo de liderar, y podríamos repetir la idea, no hay problema de liderazgo, hay problemas personales puestos en mi liderazgo. Personas que son más evitativas, que son más temerosas, que le tienen incluso un miedillo a sus equipos. Y dicho sea de paso, no puedo liderar a mi equipo si le tengo temor, si le tengo ansiedad. Si me relaciono, lidero a los que se me hacen más fácil, que me dicen a todo que sí, y a ese que es más indómito, más complicado, y como que lo dejo ser, mantengo distancia. No podemos liderar al equipo con miedillo, porque liderar a los que te la hacen fácil es simple. Tu desafío como líder de crecimiento es aprender a liderar a aquellos que de pronto te la ponen un poco más pesada. Mientras más peso, más músculo saco. Entonces desde ahí se ven errores como no me reúno mucho presencial. Hoy día hablaba en una empresa que un antiguo gerente hacía reuniones por Meet virtuales en circunstancias de que todos los miembros estaban en la misma oficina, estaban en el mismo edificio. ¿Por miedo? ¿Por temor? Porque era evitativo, le costaba el contacto visual, le tenía temorcillo, le generaba estrés las conversaciones, preferías, en vez de ir a la oficina al lado, tocarte la puerta, prefería mandarte un correo. Esos son errores mucho. Evito los conflictos, evito las conversaciones incómodas, evito el feedback. Y como evito el feedback, se cronifica el error de algunos miembros y ya no me queda otra que dártelo cuando ya... Sí. El error y bueno, en realidad eso termina siempre siendo como una bomba de tiempo, que en algún momento las personas que están alrededor van a terminar por, no sé, acusar alguna situación, enojarse, crear conflicto, hacer protestas. Puede pasar, ¿no? Yo creo que es como lo que sucede cuando las personas que están liderando no cumplen el rol que tienen en el fondo y que asumen, porque la persona que está en un puesto de liderazgo
está, o sea, tiene que asumir el rol en el que está. Exactamente. Liderar es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo ocupo la siguiente metáfora a propósito del liderazgo, Feña. Claro. El edificio del que más se habla en Chile y en Santiago de Chile es el Costanera Center. Claro, porque es Por un lado, el más grande de Latinoamérica. y el más visible, ¿cierto? Por un lado, Visible. hay opiniones que dicen que es una joya arquitectónica, antisísmico, bellísimo, Sí. un orgullo nacional. Y por otro lado, tenemos opiniones que dicen que es un símbolo detestable del capitalismo. Independiente de la opinión, lo que hay que asumir es que mientras más visibilidad, más van a hablar de ti. Y eso es parte de lo que hay que asumir en el rol de liderazgo. Quien esté jugando a quedar bien con todos, no termina gestionando nada. Así es. Porque, ojo, que alguien te diga pero, o pucha, o no estoy de acuerdo, no es un problema. Es parte del ser humano. El contrapunto, la opinión distinta. Sí. Y eso nos permite crecimiento. Exacto, sí. Así es. Entonces, Bueno, de vemos hecho, mucha gente, disculpa, Peño, para terminar la Sí. idea, veo Sí, muchos sí, líderes que más que jugar a ganar están jugando a no perder. ¿cuál es la diferencia entre un líder y una persona autoritaria? Buenísimo. Esto siempre da como para conversar de forma interesante y partir como desde las bases. Hay personas que ahora van a estar diciendo, esta persona es autoritaria, es líder. Sí, se hace la diferencia como entre jefe y líder. Bueno, Jefe y líder, ya. ser jefe es tener un cargo con funciones y responsabilidades. Ya. Pero ser líder es otra cosa. Ya sabemos que tener liderazgo es tener este conjunto de habilidades que me permiten generar resultados extraordinarios a partir de un equipo. Y ahora que la gente vaya haciendo un checklist. Claro. A ver. Por ejemplo, Dale. el jefe Ujú. que es autoritario, ocupa como única herramienta de influencia el cargo, la posición o el título que tiene. Como el chiste ese, a ver, ¿quién es el doctor? ¿Te acuerdas de ese? ¿Quién es el Sí, doctor? claro. Sí. Ocupa como única herramienta de influencia el cargo, el título, la posición y algunos el dinero. Yo Ya. influyo a partir de que soy el que pone las lucas. Claro. El líder, si bien tiene el cargo, ocupa su influencia no queriéndose imponer, sino que conectando con el otro ser humano a quien lidera. Eso se llama liderazgo de permiso. Es cuando la persona inconscientemente te da el permiso o la autorización para ser liderada por ti. No es que la gente te diga, oiga, usted me cayó bien, le doy el permiso de que me lidere. No. Es como un acuerdo inconsciente, tácito, Implícito, sutil, implícito. Claro. tal cual. Un jefe autoritario suele tener una mala gestión de su ego, por lo tanto, tiene prácticas como hacerse dueño de los triunfos y enrostrar o redireccionar hacia otros los errores. Mientras que el líder suele concederle el triunfo a su equipo y suele asumir la responsabilidad de los errores, sin por ello dejar de dar feedback al equipo respecto a lo que considera que se pudo haber hecho mejor. Un jefe suele hablar de yo, por lo mismo. Un líder habla más bien de nosotros. Un jefe suele ver a los otros en cuanto al rol, el soldador, el hito, el profe, la jefa UTP, y no habla de Carlos, Sabina, Joaquín, María, Fernanda, Gloria, Pedro. La lista podría seguir, pero la principal diferencia, a mi juicio, es que el líder parte incorporando la variable humana y emocional en las relaciones con quienes lidera y se vuelve muy bueno en conectar con las personas. ¿Cómo se puede motivar a equipos que están en situaciones de crisis o que tienen bastante presión entre ellos? Buena pregunta. Buena pregunta. Quiero plantear una idea antes. La motivación es un bien muy preciado, pero que no siempre está presente. Yo lo he preguntado cuando estoy en sala de capacitación. Levante la mano quien todos los días, pero en honestidad, todos los días se levanta motivado a trabajar. Y yo soy el primero en no levantar la mano. Yo he sacado más o menos una idea de que de los 30 días del mes, 25 estoy motivado. Ya. Y la psicología define la motivación como el impulso que te lleva a la acción. Por lo tanto, si un día no estoy motivado, entonces no voy a hacer mi pega. Y
Y las cifras son más dramáticas. La gente suele menos de la mitad de los días del mes estar motivados. Algunos ningún día del mes están motivados. Y si no está la motivación, entonces no vamos a hacer lo que nos corresponde. Por eso me gusta decir que mucho mejor que un equipo motivado, que es genial, es un equipo comprometido. Esos 5 días que yo no estoy motivado, hago lo que tengo que hacer porque estoy comprometido. Por lo tanto, ¿y cuál es una primera herramienta para que un equipo se empiece a comprometer? Definir un propósito. El propósito es ese por qué. Walt Disney decía que es ese resorte que te levanta todos los días de la cama para salir a hacer lo que te corresponde hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Un propósito, cuando un líder define un propósito de la escuela, un propósito de la empresa, un propósito de la fundación, un propósito organizacional, y conecto a la gente con ese propósito, que el propósito siempre tiene un fin altruista, un impacto hacia afuera. Sí. La gente se comienza a sentir no solamente como una pieza de, sino que como un ser humano que está contribuyendo a algo más grande y con más trascendencia que simplemente como esta historia que da un niñito, el típico niño como el Chavo del Ocho cuando veía que trabajaba Don Ramón, este niñito de pueblo que iba mirando cómo estaban haciendo una construcción y ve a un señor de mala cara y le pregunta: ¿qué está haciendo usted, señor? ¿Que no ves, niño? Aquí estoy pegando ladrillos. Las preguntas que hace. Y ve más allá a otro señor también de mala cara y le dice: señor, ¿qué está haciendo? ¿Y cómo? ¿Que no me ven, niño? La pregunta que hace: estoy pegando ladrillos. Y más allá había un señor bien sonriente. Señor, ¿qué está haciendo usted? Aquí estoy construyendo la futura catedral del pueblo. Cuando la gente se siente más conectada con algo, se siente conectada con algo más grande, suele comenzar a tejer lo que se llama compromiso. Lo que tienen los bomberos, por ejemplo. Sí. El bombero está en un asado, está al lado de la parrilla, destapándose una cerveza un sábado a las 3 de la tarde, y suena la sirena, y él dice: ¡qué lata! No tengo ganas de, pero tengo el compromiso porque hay un propósito detrás de esto. Y cuando hablamos de contexto de crisis, y aquí respondo a la pregunta, las crisis son estas situaciones inesperadas que es como cuando la vida nos pone de rodillas o nos pone patas para arriba. Sí. Yo digo que es súper importante, los políticos están súper bien entrenados. Quienes no somos políticos no estamos tan bien entrenados, pero quisiera plantear 3 principios en torno a un tema que es fundamental. ¿Cómo comunica un líder o una líder en momentos de crisis? El cómo comunicar es clave. Y aquí quiero mencionar 3 elementos que le puede servir a alguien que a lo mejor... A un líder le podría servir a alguien que está dirigiendo. O sea, hay empresas que han tenido que reducir en un 60-70% su plana de personal y han tenido que hacer despidos masivos. Hay empresas donde están con alta rotación de personal, que están en un contexto educacional donde están rodeados por el narcotráfico y viven en crisis hace 2-3 años. Complicado. La comunicación, 3 puntos para la comunicación. Primero, comunicar la realidad. Pero como decía el Chavo del Ocho, que no panda el cúnico, o más bien dicho, que no cunda el pánico. Hay líderes que en vez de comunicar la realidad como es, la están comunicando peor de lo que es. Oye, está terrible, no se puede confiar en nadie. O sea, en realidad no se puede confiar en nadie. ¿Tú confías en tu pareja? Sí. ¿Confías en tu madre? Sí. Entonces, ¿por qué somos tan generalistas y totalitarios en decir que no se puede confiar en nadie? La realidad como es, no peor de lo que es. Lo segundo, comunicar frecuentemente. Lo que suele ocurrir, por ejemplo, en pandemia, pasó mucho, y en el estallido social, que muchas jefaturas se fueron para la casa y se desaparecieron. Hicieron ghosting. Y si antes tenían una reunión a la semana, ahora ni siquiera aparecían. En las crisis, el líder tiene que comunicar incluso más que en los periodos de ausencia de crisis. Entonces comunica la realidad como es, no peor de lo que es, comunica con mayor frecuencia, hazte más presente en la crisis. Y lo tercero, comunica esperanza. Y hay que tener ojo con eso, porque comunicar esperanza no es vender humo, ni mentirle. Equipo, tranquilo, porque yo estoy resolviendo esto, de aquí al lunes está resuelto. Sí. Y a lo mejor ni siquiera tú te lo crees. Distinto es decir, por ejemplo, equipo, efectivamente estamos viviendo una crisis. No sé cómo lo vamos a resolver, pero lo que sí creo es que si nosotros estamos unidos tenemos más posibilidades de salir adelante. Eso es comunicar esperanza. ¿Cómo a esas mismas personas uno puede potenciar, por ejemplo, estas fortalezas que cada uno de ellos tiene, por ejemplo, para salir de una crisis?
¿Cómo un líder puede potenciar a cada una de esas personas de manera individual dentro de un grupo, dentro de un equipo? Volvamos a un punto anterior. El ser humano es un ser emocional. Sí. Y el líder, para poder liderar, tiene que conectar. Uh-huh. La cercanía del líder genera un escenario genuino, humano y mucho más efectivo para que el otro se desarrolle en la crisis. La mayoría de los estudios de resiliencia dicen que la resiliencia no es una habilidad innata, no es una competencia o capacidad con la que nacemos, sino que se desarrolla. Y hay una condición que se da en todas las personas resilientes, que hubo un referente o una persona cercana que lo acompañó o los contuvo emocionalmente. El líder frente a la crisis puede ser esa persona, ese referente para sus equipos. Si yo quiero que mi equipo se fortalezca a través de la crisis, no puedo ser el primero que escape. Generar cercanía, humanidad, conexión emocional es clave para que el otro primero vaya generando un alivio psicológico y emocional, claro, vaya recobrando la calma y pueda darse el permiso de comenzar a aprender lo que tiene que aprender de esa crisis. Ese para mí es el requisito que no puede estar ausente. Y que en realidad encuentro que lo que estás diciendo es algo tan simple. Encuentro que es simple, pero a la vez es complejo. Simple porque no demanda más que de uno en el fondo. De uno generar buena convivencia con las personas con las que uno se rodea todo el tiempo. Y a partir de gestos tan básicos como los que mencionábamos en delante. Pero es difícil llevarlo a cabo si las personas que están alrededor no quieren en realidad tener una buena convivencia, o bien no están enfocados en tener esperanza o altas expectativas, sino más bien ser pesimista, andar hablando de cosas que son, no sé, que están dentro del ocio, lo farandulero, en lugar de generar conversaciones que sean constructivas, como lo dije delante, o bien que me lleven a un crecimiento. Entonces, a veces es complejo, es sencillo, pero se va a hacer complejo en la medida que aquellas personas no quieren tomar el camino de la buena convivencia, o aquellas cosas que finalmente van a fortalecerlo o de manera individual, y así también en términos de equipo. Sí, es simple en términos de que es comprensible. Sin embargo, el desafío es la aplicación. Y quien diga que el liderazgo es un ejercicio fácil, está mintiendo. Claro. Se va a hacer más fácil quizás o menos desafiante en la medida en que más herramientas yo vaya sumando a mi caja. Sí. Pero hay herramientas que son más técnicas, pero hay otras que tienen que ver con volver a las bases de la configuración relacional humana. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, oye, ¿cómo yo lidero una persona que está viviendo un duelo? Complejo. Muchas veces acompañar. Es como decir, ¿cómo yo le enseño a caminar a mi hijo? Yo no le enseño a caminar. No es como enseñarle una coreografía o a propósito de la fecha a bailar cueca. Yo acompaño un proceso que suele darse naturalmente. Yo acompaño un proceso y se activan mecanismos de naturaleza humana que favorecen de forma natural y genuina que una persona vaya avanzando en la etapa de un duelo o de salir de una crisis. Mira, imagínate, una vez me acuerdo que había una pareja que conocí, o sea, que los conocía de antes. Yo no era muy, tal vez, amigo de ellos, pero ellos tuvieron la desafortunada experiencia de haber perdido a su hijo, ¿ya? No alcanzó a nacer, ya hubo una situación ahí complicada, y yo me preguntaba qué decir, por ejemplo, en ese sentido. Y como tú dices, uno tiene que ser muy honesto, pero en esas instancias, ¿qué hace uno? Por cortesía saludar, dando las condolencias, y lo que se hace como de manera, ¿cómo lo puedo decir? Como cotidiana, como esa generalidad que se da, ¿verdad? O bien tratar de hablar de la manera más asertiva posible, pero tratando de que en el fondo sientan que lo que estás haciendo, ese saludo o abrazo que le des, sea algo también sincero. Y en esa oportunidad me acuerdo haberles regalado un libro que había leído. Y era justo un libro que hablaba de... Cada capítulo
era un capítulo de personas que vivieron momentos tristes, momentos densos, momentos muy complicados. Y no digo el lugar de, sino que di las respectivas condolencias y con todo el respeto del mundo, queriendo aportar en ellos para que salieran de ese momento profundamente triste, regalar un libro. ¿Por qué digo esto? Porque en el rol que me toca a mí estar como profesor, hay momentos en que, claro, uno tiene que pensar bien lo que uno va a hacer, pero también con esta intención genuina o, ¿cómo se dice? Honesta, ¿ya? Pero honesta, pero pensando siempre desde el punto de vista que la honestidad es algo también positivo, no algo que va a causar un mal o va a empeorar la condición en la que, por ejemplo, estas personas estaban, ¿me entiendes? Claro. Entonces pienso eso como algo que en el rol de liderazgo que a cada uno nos toca tener, creo que uno tiene que pensar muy bien aquello que está haciendo, pero no pensar al punto de desconectar con lo emocional. Lo pienso porque paralelamente alguna vez estuve por ahí, hace unos años atrás, y las personas que me conocen ya esta historia la han escuchado, tuvimos por ahí una persona que era una persona que dirigía un colegio y que cada vez que hablaba te ponía una sonrisa y todo iba súper bien y las cosas, ¿cachai? Pero en el fondo cada cierto tiempo se hacían cosas que iban en contra de todo aquello que ella quería expresar, y que nos fuimos dando cuenta con el tiempo que eran solamente rasgos de una persona autoritaria y que pensaba en lo que esa persona quería y se hacía lo que ella decía y punto. O sea, hasta el punto de que si tú pensabas diferente a ella, te llamaba a la oficina, te hacía firmar una carta de confidencialidad fuera del tema que fuera. Es decir, si tú no opinabas igual, te hacía pasar y hacer carta de confidencialidad. Entonces, claro, como yo tengo otro concepto de lo que significa el hecho de estar por delante, yo me sentí totalmente ajeno y alejado y contrariado de estar con una persona que me sonreía todo el tiempo, pero que en el fondo estaba siendo totalmente maliciosa y perversa con aquellas personas que trabajaban para ella, que en este caso eran los funcionarios de un colegio. Yo creo que las personas que están al frente van a reconocer esa falsedad o esa falta de liderazgo y reflejo del autoritarismo simplemente. Yo creo que eso se da en muchas pegas, pero las personas a veces tienen miedo, porque como estamos en una posición jerárquica, ¿verdad? Pasa que terminan muchas veces callando hasta que la situación explota. En mi caso no lo pienso igual. Creo que todas las personas tenemos la autonomía de poder decir lo que pensemos, lo que deseemos, siempre dentro del marco del respeto. ¿Qué estrategias recomiendas tú para manejar, por ejemplo, los conflictos los conflictos internos en un equipo? Buena pregunta. Hablábamos hace un rato de que veo mucha gente que los evita. Sí. Por lo tanto, lo primero es, creo yo, resignificar el conflicto, no como un problema, sino como una oportunidad. Suena muy sacado del libro, pero que es cierto. Sí. Pucha que es cierto. El conflicto es parte de la naturaleza humana, entendiendo que cada persona interpreta las cosas, los hechos, las situaciones desde su particular punto de vista. Por lo tanto, la posibilidad de opinar distinto, de tener diferencias de intereses, de opiniones, de pareceres, de personalidades, es pan de cada día. Dicho esto, quien se bajonee, se alarme o se estrese por el conflicto no está viendo que es parte de la naturaleza humana. Es como cuando la gente se queja de que está cansada. Hoy estoy cansado. ¿Pero qué te quejas? Si es normal que te canses, es parte de la naturaleza humana. Hoy que tengo hambre. Pero viejo, no lo veas como un problema, es parte de la naturaleza humana. Oye, bueno, y está evidenciando una carencia de liderazgo, creo, ¿no? Exacto, porque
si se te llena el vaso con tan poquito, Ujú. nosotros decimos en la Academia de Liderazgo, el tamaño de los problemas que tú resuelves es el tamaño de tu liderazgo. Ah, qué bueno. No existen bueno. problemas grandes o problemas pequeños, existen líderes grandes o líderes ¿Lo pequeños. puedes repetir, por favor? Dilo Y para claro, para aquella persona. Te lo voy a Repítelo hilar nuevamente. en un enunciado más largo. El Sí. tamaño de los problemas que tú resuelves es el tamaño de tu liderazgo. Mm. No existen problemas grandes o problemas pequeños. Existen líderes grandes o líderes pequeños. Si lo dijera Arjona, lo diría así. El problema no es el problema. El problema es tu tamaño en relación al problema. Y una primera cosa es resignificarlo. Resignificar es cambiar el significado de las cosas. Es complejo, complejo. Encuentro que eso es complejo cuando las personas ya adultas hemos materializado algo que lo hemos llevado a cabo de una forma en particular. Creo que a veces hacer un cambio, resignificar algo, amerita, necesita de cosas que emocionalmente te lleven a un extremo diferente al que ahora uno está. Es decir, no sé, a veces pasar por procesos de una enfermedad complicada o un accidente o no sé, algo que te haga temblar y que te vuelvan a hablar acerca de esto. Yo creo que esas personas que a veces son duras con algo, que le dan con la misma idea, que lo piensan de la misma manera, que son pesimistas, que hablan de una manera que es poco constructiva, que es poco beneficiosa, creo que a algunas personas que están en esa situación, cuando les pasan cosas fuertes, creo que pueden darle una vuelta, desaprender y volver a aprender aquello que por años lo han hecho de una misma forma. Es una de las principales funciones del sufrimiento. Poder desaprender para aprender algo nuevo, para poder evolucionar. Es como esta historia de que había un señor que no podía dormir porque el perro de su vecino lloraba y chillaba día a día y noche. Un día iba saliendo al trabajo 7 de la mañana y se encuentra con el vecino, el dueño del perro, quien estaba regando su pasto. Y le dice: vecino, necesito conversar una palabrita con usted. Cuénteme, ¿es suyo el perro chillón que se queja, llora, chilla día y noche y no me deja dormir? Ah, sí, es mío, el Bobby. Está ahí atrás en el patio. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se queja tanto? No, porque el Bobby está echado arriba de un clavo. ¿Cómo? Está echado arriba de un clavo. ¿Pero por qué no se levanta? Porque parece que todavía no le duele lo suficiente. Y hay gente que vive así, pues, Peña. Se queja, chilla, llora, y uno dice: pero sí, levántate, man. Claro. Salte del clavo. Y para muchos ejemplos: oye, mi pareja, tengo una relación tóxica, que la loca, que la tóxica. Viejo, haz algo, toma una decisión. Está ahí como el perro echado arriba del clavo. Claro. Mi jefe no me gusta, mi pega no... Está ahí como el perro echado arriba del clavo. Y cuando nosotros no aprendemos por las nuestras, es como que la vida nos deja repitiendo. Y como dice un amigo, mientras más duro el árbol, más fuerte el hachazo. Sí. Y a veces, bueno. y como dijera Rocky, nada ni nadie pega más fuerte que la vida, po. Sí, po. A través de esta experiencia es donde de pronto tenemos que aprender sobre la humildad, sobre flexibilizar ante la terquedad que llevo conmigo décadas. En fin, la soberbia, el buen trato, el respeto, el cuidado de la salud. Yo creo que ese es uno de los principales aprendizajes, el amor propio y el autocuidado. Claro. ¿Cuánta gente no comienza a practicar el amor propio y el cuidado por su salud después de que los exámenes le salen malos? Sí. Pudiste haberlo hecho hace 20 años atrás. Bueno, no lo hiciste. Comienza ahora, porque la vida te pegó el hachazo fuerte. Y yo creo que cuando vivimos con esa conciencia de ser aprendices más proactivos, por ejemplo, yo una cuestión que aprendí, porque antes también la vida me pegó hachazo muy fuerte y tuve que aprender. Lo que te digo, Feña, no te lo digo de libro. Te lo digo, falleció mi madre, tengo 3 quiebras económicas en el cuerpo, un divorcio, también perdí una hija, una sobrina. La vida me ha pegado fuerte muchas veces. Y han sido las mejores lecciones y aprendizajes que he tenido, esas que no me dejan ningún título ni diploma colgado en la pared, pero que me han dejado los mayores aprendizajes. Y es lo mismo que te estaba diciendo recién respecto a este ejemplo que te decía. Yo creo que todos, en algún sentido, cuando tenemos experiencias que nos pegan fuerte, cambiamos.
cuando nosotros tenemos personas que son porfiadas, tercas, y le dan con la misma forma de ser o pensar, qué sé yo, de repente uno dice, hay personas que a veces necesitan como un remesón bien fuerte para que su disposición, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de expresarse, relacionarse con las personas cambie. Porque como te digo, creo que las personas que ya somos grandes, a veces no nos damos cuenta, si no reflexionamos, ¿ya? Porque una cosa es pensar, la otra es reflexionar. Cuando reflexionamos, hay un cambio al final. Si pensamos, yo puedo pensar todos los días, pero en el fondo el pensamiento te hace darte vuelta ahí mismo todo el tiempo. Pero la reflexión siempre te lleva a un cambio. Y creo que mientras las personas no aprendan el concepto primero, que es lo que es reflexionar, difícilmente van a poder resignificar un concepto, algo. Pero si fueran capaces de reflexionar, mira, si pudieran ir, no sé, vayan a Google por lo menos, vean qué es lo que es reflexionar y no estén esperando que la vida los golpee para poder cambiar algo que en realidad es sencillo, primero leyéndolo, sabiendo qué es lo que es. Pero a veces, claro, es lo que digo yo, a veces necesitamos, todos, me incluyo, yo creo que todos necesitamos a veces un remesón para poder cambiar nuestra disposición en general, en términos personales y profesionales. Sí, un autor llamado Michael Bitwick, que salió en el documental El Secreto, quien practica algunos, se le llama reverendo a él, algunos principios espirituales, por ejemplo, del budismo zen. Él menciona dos formas de crecimiento personal y espiritual, Kencho y Satori. Y uno de ellos justamente habla de cuando crecemos a punta de estos remesones que nos da la vida. Y la otra habla de un aprendizaje más proactivo, lo que es la orientación al desarrollo personal, googlear, no espere a que la vida te pegue para ser más proactivos. Y eso quería mencionar, una cuestión que aprendí, Feña, es aprender de la experiencia de los otros. Si yo veo que al de más allá lo echaron de la casa porque se portó mal con la señora, yo digo, ¿quiero que me pase lo mismo? No tengo para qué vivir la experiencia. Aprendo siendo testigo de la experiencia de un otro. Si yo veo que el de más allá, le salieron malos los exámenes. Chuta, le diagnosticaron una diabetes que está compleja. ¿Y por qué le pasó? No, por esto, porque tiene estos hábitos de autocuidado. O malos hábitos de autocuidado. ¿Quiero que me pase lo mismo? Bueno, aprendo de la experiencia siendo testigo de la experiencia de un otro. No tengo para qué vivirlas todas. No tengo por qué ponerme como el punching ball de la vida para aprender. Puedo mirar para allá y para acá también. ¿Crees que un buen líder nace con cualidades innatas? ¿O es algo que ellos tienen que desarrollar en el transcurso de la vida? Esta es una muy buena pregunta. Es una pregunta como de debate, que siempre aparece el comentario debajo de nuestros videos y todo el tema. ¿Los líderes nacen o se hacen? Claro. John Maxwell dice, nunca he visto un líder que no haya nacido. tengo que nacer para luego convertirme en líder. Hay un caso documentado muy conocido, que es el caso de Víctor de Aveyron, se enseña en Psicología del Desarrollo. Víctor de Aveyron, por allá por el siglo XVIII, los 1700, es un niño que se encontró luego de haber sido abandonado cuando bebé en un bosque de una localidad de Francia llamada Aveyron. Y cuando se encontraron a este niño, se lo encontraba abandonado en un bosque, calcularon que tenía algo así como 11 años. Este niño no hablaba. Solo hacía algunos ruidos y sonidos guturales. No caminaba como bípedo, así como nosotros, sino que como cuadrúpedo. Como animal. Se alimentaba de tubérculos, de plantas, de hierba, etc. Ni siquiera de carne. Ese caso levantó una serie de investigaciones posteriores que concluyeron que, por ejemplo, el hablar no es una habilidad innata. Necesito de un otro a quien modelar mi lengua materna para yo aprender a hablar. Que caminar parece ser que tenemos una condición innata, un potencial innato para caminar como bípedos, pero si no tenemos a un otro a quien modelar y más bien el entorno nos muestra que se camina apoyando 4 extremidades en el suelo, no voy a aprender a caminar. Por lo tanto, si aprender a hablar y aprender a caminar no son innatos, ¿qué me hace pensar que liderar es innato cuando es algo mucho más complejo que hablar o caminar? El liderazgo es un conjunto de habilidades, lo repito. Por lo tanto,
nos podemos habilitar en las mismas. Por lo tanto, el liderazgo no es algo innato, es algo aprendido. Los líderes no nacen, los líderes se hacen, se forman, se desarrollan. Incluso en aquellas personas que piensan, que esto es una creencia muy común, yo no puedo liderar porque soy introvertido. Y como que se asocia que liderar es de personas extrovertidas o excesivamente sociables. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Marcelo Bielsa, un caso conocido en Chile, tremendamente introvertido. Sí. Y tremendo líder. Claro. Tremendo líder. Tampoco es un prerequisito tener una personalidad extrovertida, porque de hecho hay gente extrovertida que no tiene liderazgo. Sí. Son jefes, autoritarios, pero no tienen liderazgo. ¿A ti te inspiran más los líderes que predican con el ejemplo o los que saben, por ejemplo, motivar a otras personas? No, yo creo que, como dije Albert Einstein, el ejemplo no es una forma de liderazgo, es la forma de liderazgo. Yo conecto con eso. Mira. Sí, yo conecto con Bueno, eso. Sí, yo prefiero... Es lo que tú mencionaste a propósito de esta jefa que sonreía mucho, pero tras de escena era otra cosa. Es la diferencia Claro que que sí. plantea John Maxwell entre carisma y carácter. El carisma te abre puertas. Sí. Te abre puertas, pero el carácter te mantiene adentro. El Claro. carisma es como un amor de una noche, Sí. pero el carácter construye relaciones a largo plazo. Yo prefiero una persona que a lo mejor no es tan risueña, pero que yo sé que puedo contar con su palabra, Así es. Claro, que sí. cumple lo que promete, que es más consistente, que lo poco que habla lo cumple. Yo prefiero eso. ¿Y cuál es la cualidad más importante de un líder? Si yo te dijera, ¿la empatía, la visión o la disciplina? Ay, que me la planteaste compleja. Mira, para la mayoría de las personas con quienes trabajo, que son mandos medios, creo que la principal habilidad tiene relación con la empatía, que es la habilidad de volverse muy bueno para conectar con las personas. Los mandos medios. Un liderazgo gerencial que va a tener que conectar con el gerente de operación, de administración y finanzas, etcétera, o un liderazgo más directivo, no le puede faltar la visión, Claro que sí. porque no sabe para dónde va. Pero la mayoría, el 90% de la gente que lidera, que ocupa posiciones intermedias, conectar con su equipo es la habilidad que no les puede faltar. Vale. Antes que estemos ya terminando, que hemos estado bastante tiempo conversando y se nos ha ido rápido el tiempo, creo, ¿te gustaría mencionar algo que aquí no hemos conversado? Algo que se nos quede, que tú digas, oye, esto me gustaría mencionar, es necesario decirlo. Ok. Hay algo que es habitual en una consulta, no sé si diaria, pero sí aparece, que dice relación con cómo yo logro equilibrar el cuidado de mi equipo con la exigencia de mi equipo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es ese punto de equilibrio en sacarle rendimiento a mi equipo, pero sin explotarlo? Y cuidar a mi equipo, pero sin de alguna forma que se vuelvan perezosos o inoperantes incluso. Ese equilibrio es muy desafiante y es parte fundamental de quien lidera. Porque volvamos a una conversación inicial, te van a medir por tus resultados. El liderazgo efectivo es el que construye resultados, pero lo hace con el equipo, no a pesar del equipo. Entonces desde ahí hay que conocer... Con el equipo. No a pesar del equipo. Creo yo que así como uno, por ejemplo, si tiene una camioneta y la camioneta dice capacidad de carga 900 kilos, uno ya sabe que está sobrecargando si le echa 1000 kilos, 1200 kilos. Sí. Conocer la capacidad de carga, de tolerancia, de respuesta, de resistencia del equipo es fundamental. Y para eso a veces hay que hacer análisis de gestión del tiempo. Es como de pronto, imagina que nosotros formamos una familia, teníamos una casa de 200 metros cuadrados, teníamos 4 hijos y ahora estamos con el nido vacío. Entonces nos achicamos y nos vamos a un departamento de 80 metros cuadrados. No podemos pretender meter los muebles de la casa de 200 metros cuadrados. Vamos a estar hacinados como en la cárcel. Exacto. A veces nosotros queremos meterle a la agenda de nuestro equipo tareas que si las cumplieran en el día necesitarían jornadas de 12, 13 horas en circunstancias que su jornada es de 8, 9 horas. Conocer la capacidad de carga y cuándo es el punto en que comienza la sobrecarga es fundamental para optimizar el rendimiento. Porque el sobrecargar un equipo, pensemos nosotros, hay un punto de máximo rendimiento, pero cuando experimentamos la sobrecarga, el rendimiento comienza a descender. Claro Por eso es clave hacer pausas, las pausas activas, dormir bien, desconectar. Está de moda en los colegios o en las organizaciones esto de las pausas activas.
Totalmente, desconectarse de la pega, evitar llevarse pega a la casa si no es necesario. Difícilmente los profesores, disculpa por interrumpirte, pero difícilmente los profesores vamos a estar en eso. Yo creo que confío en que la inteligencia artificial va a traer soluciones para todos los que tienen sobrecarga de tareas administrativas. De hecho, tú estás diciendo algo que incide, yo creo, en el déficit de profesores que actualmente tenemos también. Pero no vamos a andar en eso y termina con la idea. Disculpe. Sí, y lo veo, tengo amigos que son policías. Sí. La cantidad de tareas administrativas y que les restan de las tareas que ellos, para las cuales fueron entrenados para ser muy buenos, es brutal. No conozco muchas personas que tengan vocación de tareas administrativas. De hecho, yo hice clases en la universidad y me cargaba a revisar pruebas. Confío en que la inteligencia artificial nos va a ayudar con esas tareas administrativas. Confío en que va a pasar eso, que vamos a tener todo un asistente personal que nos permita revisar las pruebas con menos margen de error incluso que nosotros y nos va a permitir enfocarnos en nuestra zona de genialidad. Confío en eso. Esperemos que sí, porque o nos lleva al ocio y a la dependencia, si es que hacemos mal uso de las herramientas, o bien nos va a llevar a... Porque ahora, por ejemplo, ahora podemos entrar de manera gratuita, pero tú sabes que todo esto sea gratuito ahora, pero todo de alguna u otra forma lo pagamos. No sea cosa que en 2 o 3 años vamos a estar pagando por lo mismo que dices tú, pues, por la optimización de los tiempos. Esperemos que tenga un buen uso esto. Bueno, y si es así, y sea bueno para nosotros. Y sea así, que valga la pena el retorno sobre esa inversión que se va a hacer o sobre ese costo. Sí. Ya al momento de terminar, ¿dónde las personas a ti te podrían encontrar? Que quieran saber más de esto, personas que puedan estar en el área de dirección y necesiten mejorar su gestión de liderazgo. ¿Dónde te pueden encontrar a ti? Creo que nuestra casa tiene hartas puertas de entradas, pero la más grande y por donde están entrando más personas, Feña, es por el Instagram, que es @Psicoach_experience. Bien. Psicoach se escribe PSICOACH, Psicoach_experience. Ahí abajito va a estar apareciendo lo que estás diciendo. Y en el link de la biografía tienen acceso a nuestro podcast. Tenemos un podcast que se llama Liderazgo sin Portazos. Están nuestros libros. Liderazgo sin Portazos el primero, Tu Nuevo Ser el segundo. Está nuestro sitio web, psicoach.cl. Estamos en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, etcétera, etcétera. Este día me siento contento por haber conversado contigo porque siento que a partir de las experiencias, a partir de tu conocimiento también, pudimos compartir algo donde pudimos reflexionar y donde pudimos darle más de una vuelta a cosas que son cotidianas, ¿ya? Para aquellas personas que trabajan en una organización o incluso en el sentido más personal. Así que muchas gracias, Cristian, por este podcast que pudimos realizar. Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. Agradecido por esto y bien, pues prontamente vamos a estar ahí compartiendo todo este contenido. Muchas gracias, Cristian, por el día de hoy. Nos estamos viendo pronto, pero ahora en redes sociales. Nos vemos. Que te vaya bien. Chao. Nos vemos. Chao.